Y vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante. Mateo 7, 24 en adelante. Jesucristo dijo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús está dando unas palabras en particulares, pero esto aplica a toda la palabra de Dios. Y Jesús dice: todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, las hace, no solamente las escucha, sino las hace. Como que, ¿qué lo comparo? ¿Cómo te digo que es? Ya sé, es como un hombre sabio. Es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Las tormentas de la vida, las sacudidas son inevitables. Pero lo que se puede evitar es que eso traiga ruina a nuestra casa. Entendemos que si una casa cae, va a caer todo lo que está dentro, todo lo material, tu matrimonio, tu esposa, tus hijos, todo lo que esté dentro. Por eso cuando habla del hombre imprudente que no edificó sobre la roca y llegó la misma tormenta y llegaron los mismos vientos y llegaron las mismas sacudidas, pero se derrumbó, se colapsó, dice, y fue grande su ruina. Este es un mensaje para aquellos que estén construyendo. Hay mensajes que de repente nos toca dar para matrimonios, mensajes que nos dan para jóvenes. Este es un mensaje para quienes estén construyendo. Levante la mano si alguien está construyendo algo hoy. Muy bien. La mayoría, yo diría que todos, porque no necesitas estar construyendo necesariamente una casa o un negocio. Quizás estás estudiando una carrera, estás construyendo un futuro. Los matrimonios se construyen, no solamente se consuman. Se construyen. Un matrimonio necesita ser edificado. Las familias se construyen. La vida se construye. El gran poeta dijo que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. Somos constructores de nuestra vida. Y Dios desea que lo que construyamos esté bien construido, que permanezca ante el tiempo, ante las tormentas, ante los ataques de nuestro enemigo. Y hay algo que toda construcción necesita. Nosotros hemos construido y edificado en Cristo. Yo esperaba ahí más de un amén, pero bueno. ¿Sí? Ya hemos construido, pero a veces se nos olvida que todo lo que se construye necesita también mantenimiento. No solamente porque se construya ya, ahí quedó, no. Hay cosas que tienen que ser renovadas. Usted tenía ya su techo, bueno, ese techo va a tener que ser reimpermeabilizado de vez en vez. Esas paredes van a tener que ser renovadas, hasta los muebles van a tener que ser renovados. Las construcciones necesitan renovaciones. Y esto me lleva a Romanos 12:2, que lo conocemos muy bien, donde dice: no se amolden al mundo actual, sino seáis transformados mediante la renovación de su entendimiento o de su mente, para que comprueben la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que necesitamos renovar nuestra mente. Y a eso hemos venido, nuevas ideas. Dios nos trae para introducir nuevos conceptos que transformen y mejoren nuestra vida. Y yo quiero que observes lo siguiente. Dios nos ha regalado una iglesia muy hermosa en muchos sentidos, y es algo que se ha tenido que ir construyendo, es algo por lo cual se ha ido trabajando durante muchos años. Yo quiero que observe lo siguiente: qué bonito funcionan las cosas aquí. Fíjense, somos bien respetuosos, no se habla aquí con groserías, acabamos de alabar a Dios. Aquí hasta las suegras sonríen, fíjese usted. Dios ha bendecido a DEA, ha bendecido a nuestra iglesia, la ha bendecido a través del tiempo, tiempos buenos, tiempos difíciles. Venimos saliendo de un tiempo muy complicado para la iglesia cristiana a nivel mundial. Además de que nosotros como familia, ustedes sabrán, en marzo
enfrentamos una situación bien complicada. Pero como iglesia cristiana, no sé si usted está enterado que después de la pandemia, más del 50% de los congregantes a nivel mundial, no volvieron ya. Las iglesias se vaciaron post-pandemia. Muchas iglesias, quizá tú conoces alguna, ya no volvieron a abrir por falta de congregantes. Fue un golpe muy fuerte y hay razones para ello. A veces es que uno se reúne nada más por costumbre y cuando te pega la realidad dices, pues no estaba yo recibiendo lo que realmente debería de recibir, nada más me hablaban de cosas que no tenían realmente un impacto verdadero en mi espíritu. Bueno, Dios ha sido tan bueno que pospandemia nuestra iglesia creció, somos más, nos cambiamos a un auditorio más grande, así de bueno ha sido Dios, pero en otros países las iglesias se están cerrando, las están convirtiendo en pistas de patinaje, en gimnasios, en bares. Pero Dios ha sido fiel con Bea y le ha cuidado de ataques, nos ha prosperado, hay unidad, hay armonía, hay gozo aquí en la iglesia. Pero en casa, en la casa de muchos, es distinto. Hay división, hay tristeza, hay quebrantamiento. Y yo quiero que pienses lo siguiente, ¿por qué? Si somos los mismos. Entendemos que la iglesia no es el templo. Entendemos que la iglesia somos las personas. ¿Sí, amén o no amén? O sea, nosotros somos la iglesia. El auditorio es otra cosa. Aquí nos congregamos, pero nosotros somos la iglesia. ¿Sí o no? Si somos los mismos, si somos las mismas familias, si somos las mismas personas con las mismas costumbres, ¿por qué aquí todo marcha bien y en casa todo marcha mal? Si somos los mismos. Bueno, la diferencia es que aquí hacemos cosas que en casa no hacemos. O al revés. En casa hacemos cosas que aquí no hacemos. ¿Sí me entendieron o se lo pongo para llevar? Yo creo que se imaginen un segundo lo siguiente. Imagínense que ustedes llegan este domingo, llegaron temprano, se les hace temprano y nos ven ustedes, a mí y a la pastora, peleándonos, a grito pelado. Esa es la impresión que tú tienes aquí, llegando y ves a los pastores peleándose e insultándose con palabras altisonantes. Y luego digo, bueno, perdón, eso en todos lados pasa. Sí, en todos lados pasa. Pero bueno, ya, vamos a calmarnos un ratito, ¿sí? Pero palabras de esas fuertezonas, ¿eh? Bueno, vamos a relajar, todavía no es hora de empezar el culto, pues vamos a poner algo, a ver, pasen algo en la pantalla y ponen ahí Netflix. Y empezamos a pasar una serie o una película con escenas francamente indecentes, con costumbres y lenguajes contrarios a la palabra de Dios. Y luego tú ves a los muchachos de la alabanza que ya se están preparando, y unos fumando, otros tomando, uno huele a alcohol, y de repente empieza la alabanza y te mezclan entre la de Santo, Santo, Santo con una de Peso Pluma, ¿se llama? Es que no te des burlar mis hijos porque me confundí, dije Peso Gallo, ¿sí? No me la acabé, pero es Peso Pluma. Y la estamos mezclando, y ese es el tipo de iglesia. ¿Tú crees que Dios bendeciría a esta iglesia? No, obviamente no. ¿Y qué te hace pensar que se iba a bendecir tu casa? Porque lo que hice fue traer ese modelo de casa a la iglesia, donde nuestros hijos ven a sus padres ofenderse, insultarse, donde cada quien ve cualquier barbaridad en la televisión, donde mezclamos lo santo con lo profano, y luego nos preguntamos por qué Dios no nos bendice.
Si nosotros traemos ese modelo de casa a la iglesia, sería una iglesia desastrosa. Lo que tenemos que hacer es llevar el modelo de iglesia a casa. Y entender que en muchas ocasiones la iglesia, que sirve para muchas cosas, es entre otras un lugar donde aprendemos a relacionarnos correctamente con Dios. Y los seres humanos aprendemos de una manera muy fácil por imitación. Dios hizo un modelo de iglesia para enseñarnos a relacionarnos con Dios, no solamente los domingos, sino todos los días. Pero para eso tenemos que trasladar este modelo de aquí, que funciona, claramente funciona. Uno quiere venir los domingos, a uno le gusta estar aquí. Uno está esperando la hora que sea domingo para llegar a la iglesia. Salimos mejor de lo que entramos. Pero en casa es igual. Yo conocí uno que se quedaba fuera de su casa esperando que se durmiera la vieja para entrar. Suena chistoso, pero es cierto, ¿eh? Llegaba y yo decía, bueno, ¿y qué pasa? No, yo me quedo afuera. Yo llego del trabajo, me quedo afuera. Ya cuando veo que apaga la luz y se durmió, entonces ya entro. Hay gente que todos los días sale de casa peor de lo que entró. Y nosotros somos los mismos. Quiere decir que lo que estamos haciendo es aplicar un modelo equivocado. ¿Qué hay en la iglesia que deberíamos de aplicar en casa? Alabanza, adoración, oración, acción de gracia, pastores, Biblia. Eso es lo que debería de haber, es lo que hay aquí y funciona. Pero ¿cómo que pastores, pastor? ¿Que usted se va a mi casa? No, Dios me libre. Usted es el pastor de su casa. Usted es la pastora de su casa. Debe haber pastores. ¿Quién está pastoreando su casa? Si usted cree que yo soy el pastor de su casa, está usted muy equivocado. Usted es el pastor de su casa. Usted es la cabeza de su hogar. Yo voy a dar cuentas a Dios de que suceda aquí. Por eso cualquier chachalaco que venga aquí con mala intención va para afuera. Soy responsable de cuidar la familia espiritual que Dios me dio. Pero en tu casa el responsable eres tú. El rey y el sacerdote de tu casa eres tú. Y quizá no lo estás. Ay, pastor, ore por mí. Yo oro por usted. Ore por mi hijo. Yo oro por su hijo. Pero órele usted. Y le aseguro que va a orar con más intensidad, con más profundidad. Pero no, normalmente no es así. La única casa donde hay Biblia, donde hay adoración, donde hay dirección, donde hay estudio de la palabra, donde hay acción de gracias, es en nuestra casa espiritual, en la iglesia. Y en nuestra casa, en nuestra familia, no hay pastorado, no hay Biblia, no hay estudio de la palabra. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué no funciona? Vamos a la Biblia, Jueces capítulo 6, a partir del verso 1. Jueces capítulo 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente, contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz.
El pueblo de Israel está en una situación terrible. Sembraban y sembraban, pero no cosechaban. No cosechaban porque cuando iban a cosechar, llegaban sus enemigos, los madianitas, y devastaban todos. Ellos se tuvieron que ir a vivir a las cavernas, o sea, se volvieron en cavernícolas. Se tenían que esconder ante sus enemigos para que no los mataran. Y todo lo que ellos trabajaban, quien terminaba aprovechándolo eran los madianitas, que nada más llegaban, ellos tenían que salir corriendo y ellos se hacían de todo el botín. Y ellos claman a Dios. Y dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos pasa esto? Y envía un profeta, y el profeta les dice, yo soy el Dios, que hubo un tiempo donde de hecho yo los mandaba a ustedes a la tierra de otros a conquistarla, donde eran ustedes quienes cosechaban la tierra donde fluía leche y miel. Fueron sus antepasados. Yo soy ese Dios. Pero ¿qué sucedió? No habéis obedecido mi voz. Y dice el verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la bandera de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Me envía un ángel a Gedeón y Gedeón está limpiando el trigo para esconderlo, para quedarse con algo. Sembraban mucho, cosechaban nada. Y estaban escondidos en caverna. Y dice el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo no sé si Gedeón haya dicho amén, estaba escondido. Yo creo que cuando dijo esforzado, dijo, ¿a quién le habla? ¿Cuál varón esforzado y valiente hay aquí? Si estoy escondido, estoy metido en un lagar, tratando de llevarme lo que me quepa en los brazos para esconderme de mis enemigos. De hecho, dice que respondió Gedeón, dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón le dice al ángel, pues Dios dice que está conmigo, pero mira dónde estoy. Estoy en un lagar, escondido, temeroso, empobrecido, con hambre. Mi casa y yo. A mí mis padres me contaron de ese Yahvé que los sacó de Egipto, que le envió maná, que los prosperó, que les dio victoria sobre sus enemigos. Pero para mí eso es una historia nada más que escuché. Porque si Dios está conmigo, ¿por qué estoy así? ¿Por qué las cosas están así? Y yo estoy seguro que ha habido ocasiones donde nos parecemos a este Gedeón. Donde venimos a la iglesia y nos dicen, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, y quizá en el fondo dices, ¿y por qué estoy tan amolado? ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Por qué no salgo de esta situación? ¿Por qué siembro y siembro y no cosecho? ¿Por qué me esfuerzo y no cosecho? Sí, he escuchado las historias de ese Dios que hace maravillas. Es más, hubo una época donde vi la mano de Dios a mi favor. Pero ahora nada más me dicen que si Cristo está conmigo, que caerán 1000 a tu diestra, que todo lo puedo en Cristo. Sí, pero si Dios está conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? La respuesta está desde el versículo 1. Solamente que no nos gusta escucharla. Vamos al verso 1 nuevamente. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios.
los hijos de Israel hicieron lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y mientras nosotros estemos en un modelo incorrecto, es imposible que los resultados sean los correctos. Y no es agradable escuchar esto. Tampoco es agradable predicarlo, pero es la verdad. Y Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué hizo Gedeón? Verso 24. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Qué hace Gedeón? Dice que construye un altar. En otras palabras, construye una iglesia. Construye un lugar de adoración. Toma el modelo de iglesia, toma el modelo de tabernáculo y construye un altar. Está convirtiendo ese pedazo de tierra, ese pedazo de ese lagar, de esa caverna, ese lugar donde había problema, donde había escasez, donde no estaban logrando salir adelante, y él dice que lo convierte en un altar. Es el mismo lugar, están aparentemente en la misma circunstancia, pero él decide santificar ese lugar y empezarlo a ver de una forma distinta. Ahora no lo iba a ver como un lagar, no lo iba a ver como un pedazo de tierra, no iba a ver el lugar donde estaba el encino y el arbusto. Ahora en adelante lo va a ver como un altar dedicado a Jehová, y dice que el nombre que le pone Jehová, Shalom. Sabemos que Shalom significa paz, un lugar de paz, pero el concepto de Shalom es mucho más amplio que paz nada más. Significa ausencia de toda perturbación. Significa un lugar donde no falta nada y donde nada está roto. Ese es el concepto de Shalom. Un lugar donde no hay perturbación, donde no hace falta nada y donde nada está roto. En un segundo, donde faltaba todo, donde todo estaba mal, donde todo estaba roto, Gedeón construye un altar y se convierte en Jehová Shalom, por un cambio de entendimiento, fue un switch que cambió, y con eso que cambió todo. Al levantar el altar, al santificar ese lugar, al tratar ese lugar como santo, abrió un canal para que Dios se manifestara, porque Dios se mueve en lo santo. Dios no se mueve en lo profano, Dios se mueve en lo santo, no en lo perfecto. La perfección no existe, pero la santidad sí existe. La misma Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es ser perfectos, la santidad es apartar cosas para Dios, separar cosas para Dios, desde lugares, horarios, agendas, hasta corazones. Y Dios se va a mover en relación a tu nivel de santificación. ¿Qué debemos de llevar a casa? Alabanza, adoración, oración, acción de gracias, liderazgo, lectura de la palabra y altares. Y entendemos que es un altar. ¿Qué es un altar? Un altar viene de la palabra altare, que significa lo más alto, lo más elevado. Cuando usted pone a Dios en el lugar más elevado en su hogar va a empezar a ver cambios maravillosos. Pero poner a Dios en el lugar más elevado, no solamente de dicho, sino de hecho. Si usted construye ese altar para Jehová, su casa va a empezar a ser Jehová Shalom. Si usted va a la casa de usted, a su humilde hogar, que es mi casa, de nada, que no es mía porque la rento, pero bueno, en cuanto usted entre a la puerta va a encontrar un letrero. Es lo primero que va a ver, y que dice: Cristo es la cabeza de este hogar. Cristo es la cabeza de este hogar, que lo sepan de una vez, para que me digan aleluya. Qué bueno que me digan aleluya, porque ¿sabes qué significa aleluya? Que el nombre de Dios sea alabado, que se sepa que en esa casa se alaba a Dios.
que somos una familia normal, con los problemas normales, pero ahí la cabeza es Cristo. ¿Y saben qué? Cristo no nos ha defraudado. Todo lo que hemos dejado que Cristo lo maneje, lo ha manejado muy bien. Lo ha manejado muy bien. Entre más cosas lo dejemos manejar, mejor administrada va a estar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud, todo. Y ahí es donde adquiere sentido, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero es en Cristo, no por Cristo, ni siquiera para Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Es en Él donde nos tenemos que mover. Y se pone mejor la historia de Gedeón, porque fíjate lo que va a decir a partir del verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fíjense qué impresionante. Lo que estamos viendo es que, a ver, perdón, o sea, el papá había edificado altares a Baal y a Acera, lo que era abominación a Dios. Pues con razón les iba como les iba. Imagínate, tenían paganismo, idolatría. Y le dice a Gedeón: destruye y edifícame con los restos de eso un altar aún más conveniente. Qué difícil tarea destruir el altar del Padre. Destruir el altar del Padre. De hecho dice que lo hace de noche, pues para que no fuera tan evidente y por temor al pueblo también, que era un pueblo idólatra. Y dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. No necesito decirte que tuvo una tremenda victoria. Y ahí es donde él se levanta, Gedeón, como el tremendo juez que va a terminar siendo. Un gran juez de Israel, un hombre que estaba escondido, empobrecido, quebrantado, temeroso, termina convirtiéndose en un juez de Israel. ¿Qué hizo? Construyó altar a Jehová. ¿Y qué hizo? Destruyó altares de idolatría. Puso a Dios en el lugar más alto y quitó cualquier otra cosa que ocupara el lugar de Dios. Tú puedes estar pensando, bueno, pero yo no tengo figuras de Baal ni de Acera en mi casa, ni de eso. No, pero cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios es idolatría. Y hay gente, y me consta, que hay partidos de fútbol que son más importantes que venir a la casa de Dios un domingo. Hay personas que les importa más la opinión del compadre o del vecino o del padre y de la madre que no comparten su fe, y cuando vienen a la ciudad no asisten los domingos a los estudios bíblicos ni a la casa de Dios, por temor a ver qué vayan a decir. Lo que dice la Escritura es, pues que te defiendan ellos, que te defienda tu Baal, que te defienda tu selección mexicana. Ahora que tengas necesidad y vaya usted a orar, no vaya a la iglesia, vaya a la Federación de Fútbol. Que oren ahí por usted, porque ahí usted es donde ha puesto su adoración. Es lo que usted ha puesto por encima. Y esto es tan serio que yo he llegado a decir a algunos padres de familia:
que lleguen conmigo, pastor, necesitamos una consejería urgente, es de vida o muerte. Tengo problemas con mis hijos adolescentes y cuando los he tenido ahí les he tenido que decir porque se les estuvo ministrando y se les estuvo avisando y se les estuvo diciendo que iban a llegar esos tiempos. Y le dije, no, llevo mucho tiempo de no verte en la iglesia ni ver a tus hijos ahí. No los llevas al grupo de jóvenes, no los llevaste no hiciste caso, los llevaste al karate, los llevaste a la natación. Ahora vayan con el profesor de karate a ver de qué les sirve. Ahora vaya y pídale al profesor de natación que le dé consejo, a ver de qué le sirve. Nunca es tarde para llegar a Dios, pero lo sabio es evitarnos muchas calamidades. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que no es agradable a Dios. Y Dios no puede bendecir un estilo de vida desordenado. El que vive como Dios manda, recibirá lo que Dios promete. Denle un aplauso al Señor. Y Gedeón estaba quebrantado, quizá como muchos aquí, empobrecido, como muchos aquí, pero clamó y construyó y limpió de idolatría y construyó este primer altar con restos de otros altares. A veces nos impiden construir algo para Dios y creer que podemos tener comunión directa con Dios por los altares que fuimos construyendo a lo largo de nuestra vida, altares de fornicación, de inmundicia, de pecado, de adicciones, de enfermedades, pero se pueden romper esos altares y con lo que queda, con lo que hay, construir un altar a Dios. Dios es bueno y por eso nos muestra estas historias. Normalmente Dios va a elegir al malo para hacerle bien, que es el caso de Jacob, que es el caso de Gedeón. Ellos no eran dignos, no eran buenos, pero Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Así que limpia tu casa. Y una manera de empezar a limpiar tu casa es empezar a limpiándote tú mismo. Tú mismo. El buen juez por su casa empieza. Entonces hay que empezar a limpiar nuestros lugares de adoración, hay que empezar a limpiar nuestras iglesias. Y tú quizás no estás del todo consciente, pero tú asistes a 5 iglesias. Tú debes de asistir a 5 iglesias. Tú debes ser miembro de 5 iglesias. La iglesia universal, que es la iglesia conformada por todos los creyentes de todas las épocas. Amén. Esa es una iglesia. Hay otra iglesia que es tu iglesia local. Vea, es una iglesia local. Esta es tu casa espiritual, pero es la iglesia local que es parte de la iglesia universal. La iglesia a la que pertenecemos todos los creyentes. Pero hay una tercera iglesia, que es la familia. La familia en sí misma es una iglesia, donde debe haber este orden, donde debe haber una autoridad, donde debe haber una guía. La familia, el matrimonio es otra iglesia. Y cada una tiene su sacerdote, cada una tiene sus lineamientos, y que son prácticamente los mismos. Y por último, asistes a una iglesia de un solo congregante. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú en sí mismo eres un templo para Dios. Eres una iglesia de un congregante, tú mismo. Si esta iglesia, el templo del Espíritu Santo, que eres tú, está mal, te vas a casar y vas a estar en una relación. ¿Y cómo va a estar esa relación? Mal. Y luego vas a tener ese matrimonio, vas a tener una familia, pero como están mal los dos, ¿cómo va a estar esa familia? Mal. Y luego van como familia, vienen a la iglesia y quieren que la iglesia les solucione todo. La iglesia local. Bueno, Dios, que es tan bueno, llegan a la iglesia, familias disfuncionales, jóvenes con problemas de adicción, personas confundidas, y aquí Dios nos muestra el modelo que debemos de dar marcha para atrás y replicarlo en nuestra familia. Entonces fíjense, si Dios obra estas maravillas con familias como las nuestras, desordenadas, confundidas, violentas, traumadas, todo lo que somos, imagínese una iglesia con familias restauradas, con matrimonios poderosos, con hombres y mujeres de oración. Esa iglesia sería imparable. Esa iglesia sería esa luz que se pone como una ciudad encima de una montaña,
que todo el mundo vería y diría, ahí está la mano de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que tomemos el modelo de iglesia que funciona en tu persona, funciona en tu matrimonio, funciona en tu familia y funcionará en la iglesia local. Lo que pasa es que en la iglesia local hay una autoridad que somos los pastores. En tu familia hay una autoridad que es el padre y la madre. En el matrimonio hay una autoridad que es el varón. Y en ti mismo hay una autoridad que es Cristo, la cabeza de todo en todos. ¿Sí, amén o no amén? Gloria a Dios. Entonces, es importante saber construir para que aquello que edifiquemos resista el paso del tiempo y resista las tormentas. A partir del 11 de septiembre, con el asunto de las Torres Gemelas, se echó a andar una ingeniería de seguridad antiterrorista. Ahora todos los rascacielos ya tienen una tecnología para evitar que vuelva a suceder eso y se colapsen los edificios. Tú puedes construir sabiendo que hay enemigos que te quieren tirar lo que estás construyendo, con o sin ingeniería de seguridad. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú estás trabajando muy duro para salir adelante, para sacar adelante una relación, un negocio, una empresa, para salir adelante tú mismo. Estás trabajando muy duro, pero si Jehová no edifica, estás trabajando en vano. Y quizás lo has experimentado, a cada rato se te caen los proyectos, a cada rato zozobran las relaciones. Entonces tú eliges si construir con Dios o sin Dios. ¿Qué es lo sabio? Con Dios. Lo sabio es con Dios. Y tenemos los planos. Aquí están. ¿Cómo construir? Aquí está. ¿Cómo construir un futuro? ¿Cómo conocer tu destino? ¿Cómo llevar tus relaciones? ¿Cómo educar a los hijos? Aquí está. Aquí se nos enseñan los elementos más importantes. Y un elemento muy importante y muy sutil, y quiero que te vayas con esto, porque te he estado hablando de manera general, pero te quiero dar algo para que lo cambies a partir de hoy. Efesios capítulo 4, verso 29. Algo que te está atorando y ni cuenta te estás dando. ¿Estamos de acuerdo que esta es la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Hay error aquí? ¿Hay mentira? Si la palabra de Dios dice algo y tú piensas otra cosa, ¿quién está equivocado? Conste, ¿eh? Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que las palabras contribuyan, fíjate lo que dice, a la necesaria edificación. Las palabras obscenas no contribuyen a la edificación de nada, dice la Escritura. Y dice la Biblia que es necesario este ingrediente para que algo pueda ser edificado. Hablar de una forma limpia, no hablar obscenidades, no hablar groserías. Entonces, bueno, pero ¿por qué tiene de malo? No, la Biblia lo está diciendo. Oiga, pastor, ¿no me parece muy exagerado? Sí, a mí sí, pero yo no soy Dios. A mí sí. Yo aquí podría decirte, mira, 2 que 3 chistes coloradillos en una reunión, no tiene nada de malo. Yo te lo pondré aquí. Mira, 2 que 3, unas de esas así que salen sabrosas, no pasa nada. Yo lo pondría en Mauricio 4:23, pero no hay Mauricio 4:23. La instrucción es, eviten toda conversación obscena. En Proverbios 18:21 dice que en la lengua hay poder de vida y muerte y que te vas a atragantar de su fruto. En Proverbios 21:23 dice, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. En el 10:19 leemos, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Hay 2 aspectos fundamentales en el manual de cualquier constructor.
antes de construir, antes de decir la primera palabra, se consideran dos cosas: el terreno y el clima. Es decir, que debemos saber no solamente qué decir, sino a quién decirlo y cuándo decirlo. Y esto aplica tanto para dar la palabra como para recibirla. Debemos medir las palabras y no permitir que nuestros sentimientos nos arrastren. Hubo un momento, fíjense, vamos a Juan 14:30, donde Jesús dijo: ya no hablaré más. Y dice ¿por qué? Juan 14:30 lo voy a leer textualmente según la Reina Valera contemporánea. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Dice: ya no voy a hablar más, porque viene el príncipe del mundo que no tiene poder sobre mí. Está diciendo: si yo le doy rienda suelta al demonio, me va a hacer hablar y hablar y hablar y hablar. Y de tanto hablar me voy a equivocar. Ya estaba en un lugar muy difícil. Arrestado, golpeado, vituperado, traicionado. Y dice: el demonio no tiene poder sobre mí. Por eso, mira, yo tengo poder sobre mí y ya no voy a hablar más. Cierro la boca, porque el que mucho habla, mucho yerra. Jesús sintió miedo y seguramente sintió enojo y se sintió indignación. ¿Sabes qué se merecía que le dijera Pedro a Judas? Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Cerró la boca para no pecar con las palabras. Santiago 1:26: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve. ¿Cómo dice? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué vienes aquí? Pues para recibir palabra, para recibir instrucciones de bendición, ¿no es cierto? Para eso venimos aquí. Bueno, la Escritura dice que si no pones freno a tu lengua, ¿para qué te va a servir? Para nada. Para nada. Nada de lo que hagas como cristiano te va a servir si no aprendes a ponerle freno a tu lengua. Santiago 1:19 y 20: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. El enojo, la ira, no va a producir la vida justa que Dios quiere. Debemos de ser atentos para escuchar, lentos para hablar y para enojarnos. Es la razón por la cual nos dio 2 orejas y solamente una boca. Deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. Si te enojas mucho, es porque hablas mucho. Y el enojo nos lleva a decir cosas que lamentamos. Y luego decimos: es que las palabras se las lleva el viento. No es cierto. Las palabras no se las lleva el viento. Hay palabras que te causan heridas tremendas de por vida. El enojo nos va a llevar siempre al insulto y a la ofensa. O en el mejor de los casos, en el mejor, nos va a llevar a la queja. Vamos rápidamente a Números capítulo 21, verso 4. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron, se desanimaron. Todos nos hemos impacientado, todos nos hemos desanimado. ¿Pero qué hicieron? Verso 5: y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Esa pésima comida era el maná del cielo. Parece ser que ya preferían el pan duro que les daban los egipcios, con la espalda despedazada por los latigazos. Se desesperan y empiezan a hablar en contra de Dios. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. La desesperación, la frustración nos lleva a quejarnos y a pecar, y el pecado trae muerte. Muerte de propósitos, de sueños, de planes, de objetivos. Pero el pueblo hizo algo. Dice el verso 7: el pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente
y ponle en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Es una clara analogía de Cristo en la cruz, que se hizo maldición por nosotros. Dice, agarra una serpiente de bronce, ponla en un madero y clávala en el desierto. Y todo aquel enfermo, envenenado, que la vea, va a sanar. La clara analogía de Jesús, que se hizo maldición por nosotros, para que Él pagara todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades. Pero debemos mirar a Cristo y pedirle ayuda. Si usted quiere cumplir la misión de Dios, debe santificar su forma de hablar. Y hablamos mucho y hablamos mal. Vamos a Isaías, un profeta de Dios, un hombre que hablaba el mensaje de Dios. Fíjense cómo fue llamado. ¿Cómo fue llamado? Isaías 6:1. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Voy a repetir lo que cantaban estos preciosos serafines. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí! Estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Así fue el llamado de Isaías. Cuando él ve la gloria, la grandeza, la pureza, la santidad de Dios, dice, ¡ay de mí! Ve nada más, me quiere enviar a profetizar y yo con esta boquita. Nunca le han dicho, ay, con esa boquita alabas a Dios. Luego así nos dice, ¿no es cierto? Ay, con esa boquita predica, pastor. Eso fue lo que dijo Isaías. Y un querubín toma una brasa, un carbón ardiendo del altar y le sella los labios. Digo, no tuvo dolor, fue simbólico. Dijo, ya, yo te he purificado, purifica tu manera de hablar para que hables la palabra de Dios. Y se va a levantar como el extraordinario profeta Isaías, quizá el profeta más grande del Antiguo Testamento. El punto es que si usted quiere cumplir la misión de Dios, vas a tener que santificar tu manera de hablar. Es así de sencillo. Ay, es que yo soy bien mal hablado. Pues que se te quite. Isaías también lo era. Isaías también lo era. Es que a mí no me parece para tanto. A Dios sí. Ay, pastor, yo no creo que los oídos de ninguno de aquí se vayan a lastimar. Pues no son santos. Sí, no, nadie de aquí tenemos oídos santos. Pero si hay alguien dentro de ti con oídos santos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene oídos santos. Él sí escucha una grosería y se hace así. ¡Ah! Porque es 3 veces santo. ¿Y sabes qué hace cuando nosotros lo exponemos a habladurías obscenas, a cosas bajas e inmorales? ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Se cierra los oídos y lo contristas. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué no se mueve en mí? Porque no puede moverse en lo impuro. Así que tenemos que hablar limpio y hablar menos. Un hombre promedio habla 7,000 palabras al día. Un varón. Una mujer 30,000. No es broma, No es broma, es cierto.
la suegra 50,000 más telepatía. No, pero sí es cierto lo de los 7,000 y 30,000. Dices, es que es muy difícil, pastor, es que no se puede hablar sin groserías. Sí se puede, aquí lo hace. Aquí lo hace. Aquí hablamos con mucha propiedad. ¿Por qué? Porque aquí sí puede y en su casa no. En una ocasión mi esposa y yo fuimos a hablar con un matrimonio que tenían problemas, tenemos una cita. Y cuando llegamos a la puerta, vamos a tocar y escuchamos una pelea. No, hombre. Bueno, ni queríamos tocar para que siguieran estar escuchando. Una pelea terrible. Y son de cosas espantosas. Y entonces llegó un momento en que mi esposa y yo dudamos. Oye, tocamos porque va a estar muy vergonzoso. Grito pelado, hijo de tal por cual. Hija, ya se imaginarán. Así como se llevan, igual. Entonces hasta nos dio vergüenza a nosotros tocar para no incomodarlos. Pero dijimos, no, ¿sabes qué? No, pues no, a eso venimos, ni modo, entonces ya tocamos, ¿no? ¿Quién? Los pastores. Silencio absoluto. Y de repente ya abre ella. Ay, hola pastor, ¿cómo están? Pasen ustedes, por favor. Joaquín, ya llegaron los pastores. Sí se puede. Y ante unos pastores humanos e imperfectos se pueden controlar. Pero Dios, que nos ve en todo momento, no podemos. ¿Sabes por qué? Porque nos ha faltado conciencia de santidad. Y no nos atrevemos a hablar así en este lugar. No nos atrevemos a hablarle al hijo de otro como le hablamos a nuestros hijos en casa. En casa. Le hablas peor a tus hijos, le hablas peor a tu esposa. Y no te atreverías bajo ninguna circunstancia a hacer eso aquí. Porque reconoces que esto no es un lugar para esto. Reconoces que aquí hay una iglesia, que hay un altar, que son hermanos en Cristo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir de ti Dios? Tu casa también es un altar. Y lo hemos descuidado. Tu casa es santa. Así que te voy a pedir que te pongas de pie y que nos despidamos con esta oración. Señor, Padre nuestro, hoy reconocemos con pesar y con vergüenza que somos hombres y mujeres de labios impuros. Que como Isaías habitamos en medio de un pueblo blasfemo. Pero queremos, porque entendemos que necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. Cambiar la manera, la forma en la que le hablamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Ayúdanos a refrenar la lengua, a evitar los chismes, la murmuración, la maledicencia, toda raíz de queja que tanta destrucción nos han acarreado. Ayúdanos a cerrar nuestros labios con el fuego del Espíritu y poder decirte como Isaías: envíame a mí. Permíteme ser ejemplo de mi hogar, ocupar el lugar de privilegio inmerecido que tú me has dado por el sacrificio de Jesús en la cruz, de ser sal en la tierra, luz del mundo, embajador del reino, proclamador de tu palabra. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, porque a final de cuentas tu palabra enseña que de lo que abunda la boca es lo que hay dentro de nuestro corazón. Cambia nuestra forma de pensar, de sentir y de hablar, para que podamos empezar a actuar como Cristo actúa y poder unirnos a la corte celestial y decir junto a los querubines: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra esté llena de su gloria.
Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.